Te invitamos a cuidar el jardín, aprender de esos tips para que las plantitas con este calorcito deben estar también agotadas, pero siempre hay algo para aprender cada semana y cada jueves con Elber Ferraresi, que él es el conocedor en la materia. Así que el vivero de Elber tiene su espacio. Cuando cerremos para hablar de plantas, ponemos novedades en música como siempre y los estrenos acá, en el canal. Bueno, Jime Barón, que volvió a los escenarios y que vuelve con una canción nueva también. Así que presta atención que la presentamos en exclusiva también en nuestro programa. El vivero y música nueva. Dale. Buen y feliz día, Germán. Hola, Ivana, qué gusto. Volvemos a vernos en estos instantes en el que le vamos a dedicar tiempo a hablar de plantas. Y así como hiciéramos en programas anteriores, donde visitamos una región de Argentina como fue la Patagonia y hablamos de la flora de ese hermoso lugar, hoy queremos compartir estos momentos para hablar de la flora de la selva misionera, porque creemos que es muy importante poder conocer un poquito más, pero además es una flora que se relaciona con nosotros. Muchas de las plantas que nosotros cultivamos en interior proceden de esta ecorregión muy importante de Argentina, la más biodiversa de Argentina. Decíamos, muchas de las plantas que allí naturalmente crecen, nosotros en nuestra región la utilizamos como plantas de interior. Vamos a compartir el informe que preparamos para hoy. Hablamos de la selva misionera. Ahí va. Y como lo dijimos en la introducción, vamos a hablar de la selva misionera. Vamos a hablar de esta ecorregión maravillosa de nuestro querido país. ¿Qué es una ecorregión? Bueno, una ecorregión es una zona, es un lugar donde tiene características especiales, propias. El clima, agua, flora, fauna, la sociedad, son comunes. La selva misionera, que nosotros compartimos esa ecorregión con parte de Paraguay y parte de Brasil, es la más biodiversa de Argentina. Allí se encuentra el 52% de la biodiversidad. Es uno de los lugares más importantes en cuanto a cantidad de especies, tanto sea de flora que de fauna, que habitan nuestra Argentina. Por ejemplo, el 55% de las especies anfibias se encuentran ahí. 79 especies de reptiles, por ejemplo. 120 especies de mamíferos, 272 especies de peces, 450 especies de aves y, en lo que respecta a lo que a nosotros nos importa, más de 2000 especies de plantas vasculares, es decir, aquellas plantas que tienen vasos, nacen, crecen, se reproducen y mueren, o se multiplican, como en el caso de los helechos que no tienen flores. Por supuesto que las plantas son tremendamente importantes en estos ecosistemas, ya que dan alimento, refugio para aves, sostienen el ambiente con la humedad y con la temperatura. Por eso decimos que donde hay plantas, el lugar es distinto. Por eso en la selva misionera, donde las precipitaciones varían de 1500, 1600 milímetros a 2000 milímetros anuales, es una región en donde plantas como begonias, como helechos, como orquídeas, arbustos, trepadoras o árboles enormes crecen muy bien. Y muchas de esas plantas, como los helechos, como las begonias, como algunas orquídeas, como las bracenas de distintos colores, nosotros en nuestra región la tenemos que cultivar en interior. Aquí es un tema interesante a tener en cuenta, porque cuando hablamos de cultivos de plantas de interior siempre decimos que tiene que ser un lugar húmedo y resguardado de las bajas temperaturas. También decimos que cuando cultivamos plantas en interior tienen que estar agrupadas, un poco para sustituir el ambiente natural que tienen estas plantas donde crecen en el ambiente natural. Por eso hay hierbas, hay enredaderas, como decíamos, hay distintos tipos de cañas, hay palmeras. Muchas especies de estas son endémicas. Endémica significa que es una planta
que crece en un determinado lugar y no crece naturalmente en otro. También eso es importante a la hora de pensar de sostener muchas plantas que pueden estar en extinción. Esto, en cuanto a la importancia de la selva misionera, está relacionada con la gran cantidad de especies que la habitan. Por eso, así como nuestro espinal, que es nuestra ecorregión, hay que cuidarlos. Cuando se alteran por la mano de las personas, estos empiezan a provocar desequilibrios. Por eso es muy importante preservar estas zonas, tanto sea la selva misionera, que compartimos algunas imágenes ahora, como nuestro espinal, que es lo que nosotros compartimos aquí en la región, con nuestros algarrobos, talas, chañares. Entonces, resaltar nuestra biodiversidad, resaltar nuestra flora nativa es tremendamente importante para sostener de alguna manera el ambiente que habitamos. Y recordamos por último, muchas de las plantas que nosotros cultivamos en distintos lugares en nuestra región y dentro de nuestra casa procede de esos ambientes. Por eso es muy interesante, además de conocerlas, tratar de sostener un ambiente similar al lugar de donde nacieron. Muchas de estas plantas, por ejemplo, muchas dracenas que crecen debajo de otras plantas, debemos ubicarlas a medias sombras o en lugares donde no le dé el sol directo. Por esta misma razón, preservar más o menos el ambiente de donde son oriundas estas plantas. Gracias por permitirnos compartir estos momentos. Es un gusto como todas las semanas. Nos reencontramos